Ese fenómeno que se observa en las estadísticas de la mortalidad en Nicaragua ha sido estudiado por especialistas, epidemiólogos eh, nicaragüenses y epidemiólogos internacionales a través de diferentes formas de estudio. Hay uno que utiliza la Organización Mundial de la Salud que se llama estudio de sobremortalidad y se ha utilizado para eh, poder determinar efectivamente la cantidad de muertos por COVID o relacionados al COVID que hay en los países en los que la información estadística no es muy confiable. Entonces, en Nicaragua se ha visto ese fenómeno de sobremortalidad en algunas enfermedades, neumonía, hipertensión, diabetes, son las principales, infarto agudo del miocardio. Esas cuatro enfermedades son las que han crecido más de lo normal, digamos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se analizan los años anteriores sin pandemia y después la mortalidad en los años durante la pandemia, 2021, 22. Y ahí se compara entonces la cantidad de muertes. Por un lado, entonces tenemos ese fenómeno en el que, en el caso de Nicaragua específicamente, como pareciera que el gobierno quiso ocultar la cifra de mortalidad, eh, entonces en vez de ponerle que murió la persona de COVID, entonces ponían que murió de una neumonía específica o que murió de un infarto o que murió de hipertensión o que murió de diabetes. Probablemente algunas enfermedades que padecían las personas que tuvieron el COVID-19. El otro fenómeno es que también asociado al COVID, eh, en lo que se conoce como el síndrome post-COVID o el COVID, eh, digamos, el COVID que ha prevalecido, eh, a pesar de que ya no tiene toda la sintomatología de COVID, algunas personas que tuvieron la infección del COVID persisten, entonces se llama COVID persistente. Y esas personas comienzan a presentar mayor cantidad de hipertensión. Entonces, ese fenómeno se ha visto también en otros países, por ejemplo, en Costa Rica, también ha aumentado la cantidad de personas hipertensas y la cantidad de personas que mueren por infarto al miocardio. ¿Por qué? Porque como el COVID afectaba el sistema circulatorio, eso provocó que si había una latencia, digamos, de la o una propensión a tener la hipertensión, entonces se desarrolló claramente el proceso hipertensivo y la hipertensión es la enfermedad de base para otras complicaciones como el infarto agudo del miocardio o eh, también fenómenos de falta de irrigación al corazón pues, o enfermedades isquémicas cardíacas que se conoce, digamos, en términos médicos.